Ok, una disculpa. Tuve un problema para conexión, pero ya estamos aquí. Hola, hola. ¿Qué tal? Hola, Hola, doctor, hola. buenas noches. Hola, Lo hola, ¿qué escuchamos tal? perfecto. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Antes que nada, quiero dar mis más sinceras condolencias para el doctor Omar Espinosa por la sensible pérdida de su papá y honrar este momento porque a pesar de estas circunstancias, él está cumpliendo con el Bariatric Rounds. De veras, doctor, me apena mucho decirlo en público, pero es algo que se tenía que decir y de corazón te mando un abrazo, esperando que el confort llegue a ti y a tu familia en breve. El Gracias, doctor doctor. Omar Espinosa, el doctor Omar Espinosa es un cirujano general egresado del IMSS en Puebla. El doctor hizo alta especialidad en cirugía laparoscópica avanzada en el Hospital Ángeles y después hizo cirugía bariátrica en el Hospital General de Tláhuac. Hoy por hoy es una persona que conoce el tema y de lo que vamos a hablar, más bien de lo que él va a hablar, es acerca de la reganancia de peso en algunos procedimientos. Sabemos que la manga es el procedimiento que más se hace a nivel mundial y el doctor quiere hacer algunas comentarios al respecto y espero que todos podamos comentar más al final. Muchas gracias y les doy la más cordial bienvenida a todos los participantes en este Bariatric Grounds. Perfecto, Mar. Sin más preámbulo, digo, vas a estar acompañado hoy de Roberto Sandoval y de Hernán Maidón. Damos inicio a la sesión, Omar. Por favor, adelante. Muy Si bien, quieres también gracias. presentarnos al resto de los ponentes del día de hoy de una vez y empezamos con tu sesión. Sí, claro. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por la oportunidad. Hoy nos vamos a dar a la tarea de intentar contestar la pregunta de cuál es el mejor procedimiento para tratar la reganancia de peso posterior a la manga gástrica. La estructura más o menos de esta plática será revisar rápidamente cuáles son las causas, cuál es la población afectada y vamos a reportar, a revisar cuáles son los resultados de las distintas técnicas quirúrgicas y endoscópicas. El doctor Roberto Sandoval, que es un cirujano bariatra certificado con ejercicio en el Hospital Ángeles Roma y Hospital HMG Coyoacán, pues él nos va a hablar de gastroplicatura endoscópica y RESLIF. El doctor Hernán Maidón, cirujano bariatra certificado con ejercicio en Hospital Ángeles Acoxpa y Hospital Ángeles del Pedregal, hablará de los resultados de SADIS y switch duodenal. Y bueno, yo finalizaré hablando de la comparación entre bypass en Y y de una sola anastomosis. Pues bien, la trascendencia de este tema es que la obesidad, pues como por todos es sabido, pues es una pandemia, es un crecimiento continuo y para el 2030 aproximadamente el 40% de los mexicanos van a padecer obesidad. Como ya se ha dicho actualmente, la manga gástrica hoy en día es el procedimiento más realizado y bueno, factores asociados a esto, pues es que es un procedimiento con una menor técnica, una menor demanda técnica en relación al bypass. Por lo tanto, tiene una curva de aprendizaje más corta y se ha observado que los resultados a corto y mediano plazo son similares al bypass en Y. Sin embargo, se ha descrito que la reganancia posterior a manga gástrica va de un 14 al 37%. Y por lo cual se ha observado también que el 27.8% de los pacientes sometidos a manga gástrica van a requerir una cirugía de revisión por reganancia o pérdida insuficiente. La reganancia de peso es un problema importante ya que está asociado pues con la recaída de enfermedades crónicas, principalmente la diabetes mellitus tipo 2, y esta puede ser una indicación para revisión entre el 10 y el 20% de los pacientes.
Definir pérdida insuficiente o reganancia de peso tiene distintos significados dependiendo la fuente que revisemos, pero la gran mayoría de los autores coinciden en que la cifra de corte es el 50% de exceso de peso. No lograrlo condiciona o se define una pérdida insuficiente. Lograrlo y tener una regresión se define como reganancia de peso. Hay distintos factores asociados, entre ellos los anatómicos. No está bien establecido, pero algunos autores han reportado que una calibración grande, superior a los 44, 48 French, pondrían en riesgo a nuestro paciente de reganar peso. Asimismo, el inicio del grapado, se han hablado de cifras de corte de 2 centímetros, 5 centímetros, del duodeno, del píloro, perdón, y a mayor distancia habrá mayor riesgo. Y la dilatación gástrica reportada en el postoperatorio. Factores hormonales, se sabe que el aumento de grelina y serotonina al paso del tiempo aumentan y son factores asociados a la reganancia. Pero principalmente se ha descrito que los factores conductuales, principalmente los trastornos de la alimentación, los pacientes que comen continuamente pequeñas cantidades de comida, o los ya bien conocidos atracones nocturnos, son factores bien establecidos y bien descritos. Pero bueno, hay un consenso claro en que la pérdida de seguimiento es un factor, o probablemente el más importante, y que esta pérdida va a condicionar que sean pacientes que no tengan un control en el consumo energético, no hagan ejercicio y que tengan trastornos del ánimo como la ansiedad y la depresión que no están controlados o mucho menos diagnosticados. En el afán de tratar de diagnosticar prematuramente o identificar qué pacientes van a presentar reganancia de peso y poder cobijarlos con el equipo multidisciplinario, pues hay autores que proponen que desde los 3 meses del posoperatorio ya se puede observar una tendencia y se puede predecir qué pacientes van a tener reganancia de peso. O bien, otros autores han hablado de que la cifra de corte son los 2 años y a partir de ahí, digamos, se puede hacer un corte de caja y observar qué pacientes tienen tendencia a una pérdida insuficiente o reganancia. Otros autores han hablado que los pacientes más pesados, los índices de masa corporal más grandes, por ejemplo, mayores de 45, son pacientes que tienen poca probabilidad de lograr éxito con la manga gástrica en relación a la pérdida de peso. Pues bien, actualmente estamos decidiendo de esta manera. El bypass en Y es el principal procedimiento revisional y nos vamos a dar la tarea de ver si la información disponible respalda esta decisión. Me gustaría continuar con el doctor Roberto Sandoval, que nos va a hablar de gastroplicatura y RESLIP. Adelante, Roberto, por favor. Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos. Gracias por la invitación. ¿Sí me escuchan todos por ahí? Sí. Muy bien. Voy a iniciar por aquí rápido a compartir Adelante, Roberto. pantalla. Listo, ahí lo vemos todos. Sí. Bueno, pues miren, voy a empezar yo con este tema. La verdad es que yo pensé que no iba a encontrar como tanto material, pero a la mera hora uno estar buscando y buscando encuentra mucho, entonces voy a ser un poquito breve, voy a ir un poco rápido, porque encontré mucho y la verdad es que son varias cosas por ahí a discutir que creo que valen la pena tomarlas ahorita en este momento, ¿no? Entonces vamos a comparar el RESLIP o la remanga con una gastroplicatura endoscópica o el sleeve endoscópico y qué pasa, ¿no? Con posterior a una manga. Entonces, bueno, muy rápido, generalidades básicas de manga gástrica, es la cirugía más común, ya lo habías por ahí comentado. Por ahí se habla, de acuerdo a la fuente, que esa reganancia o pérdida insuficiente de peso puede llegar a ser hasta un 30%, dependiendo del tiempo, dependiendo de muchas otras cosas, pero en promedio aproximadamente ese 30%. Se dice que pues es un procedimiento seguro, como ya lo habías comentado, que esta curva de aprendizaje es menor, buenos resultados, menores complicaciones,
y la menor tasa de reintervención cuando lo comparamos con un bypass en Y, ¿no? Y también por ahí tenemos otro dato que es estos pacientes de cirugía de revisión después de recuperar peso se van a operar 13, o sea, es 13% más común una manga cuando lo comparamos con un bypass, ¿no? Entonces, bueno, las causas de la reganancia de peso de la manga son muchas. Yo nada más puse este artículo como de ejemplo y estas son las razones por las cuales hay esta reganancia o pérdida insuficiente de peso, ¿no? Mencionan por ahí un hormonal metabólico, un incumplimiento del régimen de alimentos, inactividad física, la falla en la técnica quirúrgica o la salud mental, ¿no? Entonces, prácticamente pongo en rojo los que dependen del paciente para que vean que esto es mucho de lo que tenemos, ¿no? Ese abandono al equipo multidisciplinario, que no, el tipo de alimento, que no hagan esa actividad física, y pues prácticamente una de esas fallas va a depender de nosotros, que en este caso va a ser la técnica quirúrgica, y es lo que vamos a ver ahorita, más o menos. Entonces, bueno, ¿qué pasa con el wrist? Tengo este primer artículo por ahí en donde pues me voy desde lo más, o sea, esta publicación que empieza en el 2015 y de ahí me voy hacia lo más actual, lo que tenemos hasta el 2023 publicado. Este es un estudio que es prospectivo, es de 6 años, es un estudio en donde prácticamente incluyen a los pacientes que operaron de manga y a los 18 meses que tuvieron esta recuperación del peso, lo que habíamos hablado, más de un 50% del exceso de peso perdido, o una pérdida inadecuada de peso, y que tuvieron también datos de reflujo. Entonces, muy importante ahorita, estas definiciones también son muy importantes porque incluso en diferentes estudios se ve que cambian un poco las definiciones y ahorita lo vamos a ver. Entonces son 61 pacientes y prácticamente aquí lo que quiero como recalcar es que en esta técnica quirúrgica para hacer un wrist lift ellos utilizaron una sonda de 36, ¿no? Ahora, es de los pocos que proponen como algoritmo de tratamiento para ver qué hace, o sea, si nos conviene hacer un wrist lift o nos vamos hacia algún otro, ¿no? Entonces, cuando me dice que es una dilatación primaria del pouch, habla de que o dejamos, esta es la mala técnica que comento, que se dejó fondo o que se dejó mucho antro, o que una de esas dos cosas está sucediendo y por eso es una dilatación primaria, o sea, desde el inicio, y se va a un wrist lift. Los pacientes que tienen una dilatación secundaria, que son pacientes con una manga gástrica que se dilató, pero ya después por el propio paciente, por esos malos hábitos, ellos proponen que se haga una tomografía con medio de contraste, volumen más de 250 y tiene que hacer un wrist lift. Aquellos pacientes que no se dilataron y que tienen datos de reflujo, con un tamaño de pouch de una manga de menos de 150, se va a un SADI o a un switch, y aquellos, los otros que sí tienen reflujo positivo, pues prácticamente terminamos en un bypass en Y, ¿no? ¿Cuáles son los resultados? Estos pacientes que tuvieron una manga y que antes de que se operaran nuevamente de un wrist lift, el IMC preoperatorio, o sea, perdón, el previo a la manga es de 46.2, con una desviación estándar 1.2 y ese intervalo, y el índice de masa corporal posterior a esa primera cirugía en la desviación fue de 39.4. ¿Qué pasa con ese índice ya después de hacer un wrist lift? Al final quedaron 33 pacientes, entonces pues esos 33 pacientes se dio un seguimiento a los 19 meses. El exceso de peso perdido fue de 62.7, o sea, nada despreciable, y el índice de este wrist lift al final quedó en 29.8. Hay que aclarar que los pacientes con ese índice de masa corporal inicial fue muy alto, entonces un 29.8 pues es una buena ganancia para un paciente, ¿sale? Y los posoperados a 37.4 meses tuvieron ese IMC de 38.1. Dan una significancia estadística, una P menos 0.4. Sin embargo, el seguimiento es a muy corto plazo, 19 meses. Entonces, no dan más, es un estudio muy limitado, pero bueno, eso es con lo que inician estos estudios de wrist lift. Luego tenemos este otro estudio en el 2018, en donde, pues prácticamente, ¿qué pasa 4 años posterior a esta cirugía de revisión? Es un estudio que lo divide prácticamente en
como en dos estudios a la par, en donde el primero es un estudio de corte, pacientes del 2012 al 2013, son 19 pacientes en 2 centros bariátricos de excelencia y dan un seguimiento a 24 meses. Y el siguiente, que es ese segundo estudio, es toman estos pacientes y los ven o les dan ese seguimiento ya más a largo plazo, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo con estos pacientes? Entonces, en el primer estudio, separaron a estos pacientes en 2 grupos. El primero tiene 10 pacientes y el segundo tiene 9 pacientes. Los 2 tienen datos de ERGE grave. Los 2 tienen datos de que o tuvieron el fondo gástrico está aumentado de tamaño o hay una manga gástrica dilatada. Pero en el grupo A hay pacientes con hernia de hiato, pero tienen buena pérdida de peso. Ajá, pero ojo, está dilatada la manga. Y en el grupo B tenemos lo mismo, la manga dilatada, pero ahí hay una inadecuada pérdida de peso o esta reganancia de peso posterior a la cirugía, ¿no? Entonces, en el diseño 2, ya cuando pasan estos primeros pacientes y después les dan seguimiento, vuelven a separar estos 2 grupos y lo que ven es lo siguiente, al final llegan 6 pacientes del grupo A y 3 pacientes del grupo B, ajá, pero todos tienen datos de reflujo, entonces ahí es donde dice, sigue siendo una buena idea. Al final de todos estos 15 pacientes, se convirtieron 5 porque tenían esofagitis severa y tenían una pHimetría positiva. 2 se convirtieron a una derivación porque tuvieron una reganancia y 3 pacientes tuvieron enfermedad por reflujo no erosiva. Entonces, es una alta tasa de complicaciones y tal cual ellos lo mencionan así en sus conclusiones. Tenemos alta tasa de complicaciones y no recomendamos un RISLIF. Entonces, bueno, después venimos con este otro estudio en el 2020, ya un poquito más hacia acá, en donde es un diseño prospectivo, 2 años, incluyeron a pacientes que se operaron de manga gástrica y recuperaron peso, tenían esta recuperación de más de un 50% del exceso de peso perdido y una pérdida inadecuada. Ojo, acá es menos del 25% del exceso de peso. Fueron 22 pacientes. ¿Y qué es lo que vieron? O bueno, excluyeron a aquellos que tuvieron ERGE, esofagititis, hernia yatal o una pHimetría positiva. ¿Por qué? Pues porque al final es lo que estamos viendo, esa complicación de ERGE hacia la manga, ¿no? Y ellos utilizan una sonda de 34 French, ajá, para hacer ese RISLIF. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Son pacientes que prácticamente hacen la primera manga, ajá, dan ese seguimiento a 9 meses, ven que tienen una adecuada pérdida de peso, lo siguen a más largo plazo, llegan los 41 meses de seguimiento y en esos 9 meses ellos lo mandan con un equipo multidisciplinario, ven qué es lo que está pasando y aquellos pacientes que tienen cumplen esos criterios, al mes 50 hacen un RISLIF. Y luego, ¿qué es lo que sucede? Vuelven a dar otro seguimiento a 12 y 24 meses. Pero aquí nos dan excelentes resultados y esto es lo que vemos, ¿no? Vemos que prácticamente tuvo pues una significancia estadística que son, o sea, el sexo, pero pues porque en su mayoría son mujeres. Y algo muy importante, vemos que estos pacientes que tienen mucho fondo y mucho antro que se quedó en la cirugía primaria, pues tiene también una significancia estadística. Ajá. Y obviamente, pues el índice de masa corporal estos 12 y 24 meses posterior a esta remanga. Entonces, sí quiere decir que, pues sí, efectivamente bajamos este índice de masa corporal de 12 a 24 meses, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahí nos pintan que sí, está funcionando bien. Entonces, es un poco esto un ejemplo de lo que están haciendo, es la calibración en la primera imagen con este RISLIF en donde vemos pues prácticamente una dilatación completa de una manga gástrica y en la siguiente es donde vemos que se quedó fondo y antro. Entonces, esos son los 2 ejemplos de cirugías que se estaban haciendo por ahí, ¿no? Entonces, voy a dejar un poquito el RISLIF y ahorita lo aterrizo en un último comentario y voy a hablar un poquito rápido de la gastroplastía para que no se nos acabe el tiempo. Entonces, quise incluir un poquito este estudio en donde prácticamente es una gastroplicatura y luego reganan peso y una nueva gastroplicatura, porque es interesante ver qué es lo que está sucediendo por ahí también. Entonces, este hospital en Madrid, en España, una unidad de endoscopia bariátrica, prácticamente varios años de estudio y 482 pacientes en total. Entonces, nuevamente, hablamos de estas definiciones. Ellos tienen estas definiciones como falla de pérdida de peso, donde ya
incluyen el total weight loss, a los 6 meses, esta reganancia de peso, en donde si perdió más del 10% de total weight loss y recuperó el 50% de la pérdida máxima de peso a un año después de esta primera cirugía, y la meseta de peso, que se pierde más del 10% del total body weight loss o que prácticamente no pudo perder más peso. Entonces, bueno, son nuevas definiciones que vamos incluyendo a cada uno de estos estudios y que por lo tanto a la hora de reportarlo, pues sí, genera esa disparidad en cómo reportamos todo esto. Lo que vieron ellos fue esto, prácticamente haciendo las endoscopías, vieron que tenían fallas en esta parte de la sutura, en las primeras líneas de 3 imágenes. El estómago se distiende como un estómago normal, quedan los restos de las suturas, pero pues prácticamente el estómago está normal. En las líneas de abajo lo que vemos es que sí quedan unos remanentes de sutura, pero pues no es necesario, o sea, no es suficiente, mejor dicho, para que siga teniendo esa función de esa aplicatura gástrica, ¿no? Y otra serie de imágenes en donde ven que se forman esos puentes, incluso por ahí en esos puentes de mucosa se ven las suturas, y sobre esos mismos puentes, esas mismas suturas, trabajaron y se volvió a hacer esta gastroplicatura, ¿no? Entonces, al fin y al cabo fueron los mismos cirujanos que hicieron la primera gastroplicatura, volvieron a hacer esta segunda gastroplicatura, entonces por ahí quitamos un poquito ese sesgo. Sin embargo, ¿qué es lo que ven? Que prácticamente no hay tal cual una significancia estadística, fueron 30 pacientes, pero quiero que vean esta parte. Hay una falla de seguimiento pues a largo plazo, porque pues prácticamente si hacemos esta gastroplicatura, volvemos a una gastroplicatura, pero ¿qué va a pasar después? ¿Qué tenemos más adelante? Estos resultados son que 7 pacientes de los que hicieron una primera van a requerir una nueva gastroplicatura. Ajá. Ellos lo comentan como que es un procedimiento seguro para pacientes con reganancia y falla a la pérdida. Y pues este problemita que les comentaba, que tenemos estas diferentes definiciones para reportar la reganancia, ¿no? Porque ellos ya empiezan a meter el total weight loss. Entonces, y pues prácticamente no tenemos un seguimiento o un reporte a mediano y largo plazo. También quise un poco incluir esta parte de la gastroplicatura en comparación con los fármacos, en donde es un estudio retrospectivo 2013 al 2021, 79 participantes, la reganancia de peso la definen pues de esta manera, más de 50% aumento de peso, ajá. Y lo importante que quiero comentar es lo siguiente. Viene el fármaco, estos son la línea de medicamentos que ellos manejan, la metformina fue como que la más recurrente en un 37% de los casos, liraglutide, naltrexone, bupropión, topiramato, fentermina, y sus combinaciones, ¿no? Fentermina, topiramato y todo esto. Desventaja es que no nos dicen a quién deciden darle uno, otro, simplemente ellos son con fármaco. ¿Y qué es lo que vemos? Pues prácticamente vemos que hay más pacientes para la primera columna, que es la de medicamento, y la otra que es el Reslir, ¿no? Entonces, pues una significancia estadística no vemos tal cual, más que al final lo que queremos ver en el resultado, y es lo que ya sabemos, el manejo médico versus un manejo quirúrgico, siempre va a salir ganando el manejo quirúrgico con este Reslir, ¿no? Pero igual, es un estudio un poquito limitado, no sabemos bien los fármacos, o sea, tiene mucha área de oportunidad ese estudio, pero pues vaya, estos son los resultados que ellos reportan, ¿no? Ahora, este es el estudio que quiero aterrizar, que creo que vale mucho la pena porque nos integra varios de los procedimientos. Yo solo voy a hablar de la parte del Reslir y la gastroplicatura. Entonces, un metaanálisis posterior a la reganancia de peso con una manga. Estos son los criterios de inclusión en donde prácticamente adquieren o agarran estos estudios prospectivos, retrospectivos, pero que tengan un mínimo de 20 pacientes de estudio y que sean posoperados de una manga, pero que le hicieron alguna terapéutica y que mencionen qué tan eficaz fue esa terapéutica. ¿A quiénes quitaron? Aquellos que tuvieron un seguimiento de menos de 6 meses, aquellos que no valoran el total weight loss, la falla de peso y la reganancia de peso, y aquellos que no valoraron un IMC, ¿no? Entonces, al final de estos, al inicio fueron 5,722 estudios y como muy pocos cumplían con este criterio, quedaron 22 estudios finales, de los cuales eran
1,342 pacientes, ajá, y eran 2 estudios de gastroplastia endoscópica, de RISLEEV eran 7, de bypass en G6, de bypass de una anastomosis eran 8 y SADIS eran 3. Y el switch duodenal era 1. Entonces, sí vemos que, pues, por ejemplo, switch duodenal solo un estudio, SADI 3, entonces un poquito dispar, pero vamos a ver qué nos dice por ahí este metaanálisis. Entonces, estos son los estudios que incluyeron, y lo mismo, la parte de las definiciones, ¿no? La definición de el exceso de peso perdido. Entonces, cada uno de estos estudios agarraba su propia definición para generar esta definición como de éxito, o mejor dicho, de reganancia, ¿no? Entonces, esto es lo que encontramos con el RISLEEV y la gastroplastía. Entonces, vamos a aterrizarlo. Se ve un poquito mal, pero a resumidas cuentas lo que dice es que la gastroplastía prácticamente fueron 116 pacientes en total, en donde el IMC inicial, posterior a esa primera manga gástrica, era de 36, con un intervalo de confianza del 95%. O sea, prácticamente lo que vemos es que sí funciona ese RISLEEV, esa gastroplicatura endoscópica, y nos reportan un IMC, o sea, que redujo ese IMC a los 12 meses 5.7 kilogramos metros cuadrados, ¿no? De IMC. Entonces, hasta ahí nos dice, pues sí, o sea, sí reduce y está del lado derecho de nuestra gráfica. Entonces, tiene una significancia, está bien, pero ¿qué más sucede por ahí? Y nos reportan esta tasa de seguimiento al 50 al 70%, ¿no? Ahora, lo que ellos mencionan mucho es que la tasa de las complicaciones pues es mínima, ¿no? Ellos, se defiende, mejor dicho, no es que, sino se defiende esta parte de que pues tuvo una estenosis. Esta estenosis la mencionan a la unión del esófago gástrica, y fue porque dieron un punto muy pegado a esa unión esófago-gástrica y provocó un poquito de estenosis. No mencionan cómo la resolvieron, simplemente la mencionan. Reflujo y deshidratación de estos pacientes porque tuvieron mucha náusea posterior a su gastroplicatura, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa con el RISLEEV en este mismo estudio? Pues ellos reportan un IMC inicial de 39.7 y una reducción de 9.8, o sea, mayor que la gastroplastía, ¿no? Entonces, bueno, y la tasa de seguimiento, acá viene la tasa de seguimiento. El IMC posterior, porque se dieron cuenta la gastroplastía solo era hasta los 12 meses, aquí sí siguieron más, dieron seguimiento hasta más de 48 meses. Entonces, sí se demostró que obviamente fue más eficaz en cuanto a la reducción del IMC. Ojo, aquí nada más reportan tal cual el IMC. Y esta fue la tasa de seguimiento. Al año, perfecto, 100% de seguimiento, pero a los 4 años, 25%. Lo que tenemos todos, pues, que es ese apego a los demás, precisamente después de la cirugía, los pacientes pues se van, ¿no? Entonces, acá es donde viene y precisamente se defiende la parte de la gastroplastía, ¿no? Estas son las complicaciones del RISLEEV, donde reportan una muerte. Y fue un paciente que tuvo una TEP, se trombosó a los 29 días después de la cirugía del RISLEEV, y pues prácticamente las complicaciones mayores que tenemos en una manga no común, que es fuga, estenosis, sangrado, y las complicaciones menores, que pues sí tenemos por ahí reflujo, deficiencias nutricional y deshidratación. Ojo, no mencionan más. No mencionan ni siquiera en dónde fue el sitio de fuga, nada más. Mencionan las complicaciones así en general, ¿no? Entonces, ya nada más como conclusión de este estudio y para concluir la parte de mi tema, pues justo se ve como la gastroplastía, en donde pues nada más tenemos esos 12 meses de seguimiento y hasta ahí la dejan. Entonces, en ese estudio reportan que la gastroplastía es, digamos que, el peor de los procedimientos que pudiéramos ofrecerle ante una reganancia para una manga. El RISLEEV tiene sus ventajas, se defiende, se ve en esta línea pues amarilla, tiene una buena disminución en cuestión a 48 meses o más del índice de masa corporal,
pero ahí tenemos los demás procedimientos, ¿no? Que son los que vamos a comentar un poquito más adelante. Entonces, bueno, yo por ahora dejo ahí esta parte y creo que vamos a dejar preguntas para el final, ¿no, Omar? Sí, Roberto, si quieren las preguntas y los comentarios al final, no sé si ande por ahí, Omar, para entonces presentarnos al siguiente ponente, que es Hernán Maidón. Si no, si nos hace favor de continuar, por favor, Hernán. ¿Tu micro, doctor Omar, está apagado? Hola, buenas noches, ¿me Listo, escuchan? listo. Adelante, Hernán, te escuchamos muy bien. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias por la invitación y la organización y todos los presentes. Voy a continuar con las opciones de conversión de falla de manga gástrica con SADIS y switch duodenal. No quiero ser repetitivo, pero bueno, pues inevitablemente cuando revisamos estos temas sabemos que tenemos que hablar de estadísticas y definiciones. La manga gástrica inevitablemente será el procedimiento más revisado al ser el procedimiento que es más popular actualmente. Entonces hay que considerar eso siempre que estemos hablando de falla. También, entre más prevalente sea un procedimiento, vamos a tener mayor índice de revisión en ese procedimiento. Y por eso les pongo aquí esta estadística de la SMBS que se publicó en junio del 2022. Si se fijan a lo largo de los años, a pesar de que ha aumentado el número Hernán, no, de... no vemos tu presentación, nada más te estamos viendo a ti. A ver, déjame revisar porque... ¿Ahí lo ven? Tienes que poner compartir la pantalla. Eso. Listo, Hernán. Una disculpa, pensé que ya estaba compartiéndolo. Pero ya pueden ver ahí mi diapositiva, ¿cierto? Perfecto. Gracias. Les comento que de acuerdo a esta estadística publicada en 2022, a pesar de que la manga ha ganado popularidad, tampoco ha sido exponencial la cantidad de revisiones. Entonces hay que ser muy cuidadosos cuando hablemos de este tema. Siendo un buen procedimiento, de que estemos hablando de revisión no quiere decir que sea un mal procedimiento. Sin embargo, nos vamos a enfrentar inevitablemente a revisiones por distintas causas. Siempre es importante iniciar con una revisión por el equipo multidisciplinario. Esto ya lo mencionó Roberto. Es importante retomar el seguimiento, descartar causas metabólicas actualmente análogos de GLP-1 son una opción atractiva y la conversión nunca es el primer paso, pero sí hay que considerarla desde... Otra cosa muy importante y que ya lo vieron en las pláticas de Omar y de Roberto es cómo definimos FIA. Y en este se publicó en SOART en julio del año pasado. Pues fíjense qué alarmante, cada una de esas líneas microscópicas es una definición de un artículo en cuanto a falla o reganancia. Entonces, no nos hemos puesto de acuerdo, pero hay definiciones en común que la mayoría de las diferencias básicas. Tenemos dos factores para hablar de falla: reganancia, la recurrencia de peso, y la segunda es la pérdida insuficiente de peso, que son dos conceptos completamente importantes entenderlos para saber qué le vamos a ofrecer al paciente. Y si extrapolamos esto y lo comparamos
y una pérdida insuficiente de peso sería el equivalente a un paciente que no responde a un tratamiento. Entonces, si hacemos la clasificación de Reinhold adaptada, coincide lo que también platicaron Omar y Roberto, a una pérdida de exceso de peso o que el paciente tenga un IMC mayor o igual a 35. Y vamos a llamarle reganancia o recurrencia de peso a un exceso de peso perdido menor de 50% o un índice de masa corporal mayor a 35, es un índice menor a eso. Entonces, tomando en cuenta el paciente que no es respondedor, el paciente que tiene un Doctor, perdón que lo peso, interrumpa, doctor Maidón, perdón que lo tiene interrumpa. normalmente una... Doctor, ¿no puede apagar su cámara para que lo escuchemos mejor? Porque no lo escuchamos bien su plática, para que tenga mejor internet. Si apaga Ok, su cámara, ajá, y ya escucharlo mucho mejor, doctor, por favor. Perdón, adelante. ¿me escuchan? Sí, mejor, doctor, adelante. Gracias. Que el paciente que tiene una regana, si tenemos, ¿qué procedimiento ofrecer al paciente? Ahora, la cirugía reoperativa se divide en tres. Corrección, que normalmente es por una paciente, una reversión, que habitualmente tiene que ver con factores de malnutrición, y una conversión, donde en lo que estamos enfocando la plática del día de hoy, nos vamos a enfocar. Pues el SADIS fue concebido como una simplificación del tiempo y los riesgos nutricionales posoperatorios, sobre todo. Y aunque los resultados a corto y mediano plazo del SADIS son conocidos, pues aún faltan revisiones a largo plazo y la mayoría de la información que tenemos se limita a cohortes. Este es nada más para recordarle a los asistentes la diferencia entre un SADIS y un switch duodenal. Básicamente, ambos tienen un canal común. Hernán, creo que te perdimos. No sé si podías revisar tu conexión. Déjame cambiar. La voy a intentar cambiar a la del celular para ver si esto mejora. Una disculpa, en teoría no debería estar pasando esto. ¿Mejoró en algo la conexión? Sí, te escuchamos claro, Hernán. Te Ok, estamos escuchando. gracias. Eh, Y bueno, vamos a hablar ahora de las comparaciones de SADIS contra switch duodenal de manga gástrica. En este estudio, que hicieron una cohorte también, definieron falla como una pérdida menor al 50% de exceso de peso,
o un IMC de 35 más persistente e incluso un control no satisfactorio de pacientes en un solo centro. Y aquí con índices de masa corporal en promedio de 56 previo a la cirugía y pre-revisión, pacientes que prácticamente tenían 40 de índice de masa corporal. Aquí una de las preguntas es, ¿por qué de inicio a un paciente superobeso no se le ofreció un procedimiento malabsortivo o mixto? Y parte de lo que discuten los autores es que muchas veces puede ser el sesgo del cirujano, pero a veces también la preferencia del paciente. Entonces, siempre tenemos que tomar en cuenta ese factor también. Y para señalar algo muy relevante con respecto a la diferencia 2 años después en este estudio y en lo que coinciden los distintos autores, para resolución de diabetes, efectivamente el switch duodenal pues tiene una mucho mayor efectividad a largo plazo y en general para control de comorbilidades también. Pero eso son opciones seguras. Los dos tienen buenos resultados en cuanto a peso, sin una diferencia significativa, pero definitivamente en control de comorbilidades, el switch sigue siendo superior. En cuanto a complicaciones, no hubo realmente una diferencia entre switch duodenal y sí llama la atención que obviamente pues la única fuga a un switch, aunque señalo de nuevo sin una diferencia significativa. En lo que sí hubo una diferencia fue en la estancia y también las necesidades de suplementación adicional por deficiencia nutricional fue claramente superior en el switch. Entonces aquí es menos demandante técnicamente y realmente la manga pues es la primera parte de un SADIS. Entonces suena atractivo como opción, tomando en cuenta que también sea un paciente con buen apego y que económicamente pueda llevar a cabo una buena suplementación. A considerar de este estudio, lo que mencioné, eran pacientes superobesos, hay un sesgo del cirujano y también una preferencia del paciente. Y bueno, ¿qué opciones le estamos dejando al paciente? Una remanga, tenemos solamente buenos resultados cuando hay una dilatación demostrada, como lo mencionó Roberto. Un bypass también tiene buenos resultados, pero depende qué estamos tratando, cuál fue la causa. ¿Fue inicialmente una falla del tratamiento o fue reganancia? Entonces tenemos que estudiar a estos pacientes con mucho detalle, con una historia previa que normalmente nos dificulta el trabajo. Otras si es más de 250 cc, 250 cc no es objetivo. Ahora, ¿qué vamos a escoger? Hay que evaluar y diferenciar recurrencia versus no respuesta al tratamiento. Considerar qué peso inicial tenían estos pacientes. Considerar también el sesgo de preferencia del cirujano y el paciente. Y pues puede ser eso un factor también importante al no escoger
un SADIS o un switch duodenal. Hablando específicamente de SADIS y switch duodenal, el SADIS tiene menos complicaciones nutricionales, pero más que el bypass gástrico. Hay poco riesgo de reflujo, aunque no es inexistente. El switch duodenal tiene un mejor control de peso y de diabetes mellitus tipo 2, pero trae complicaciones, aunque no es lo más común que usamos nosotros. Y sí, consultar a la gente que aquí en el país tiene más experiencia, tanto en SADIS y en switch duodenal, si estamos considerando una conversión. Les agradezco mucho su atención. A todos, buenas noches. De, Desafortunadamente no se escuchaba muy bien sus conclusiones, doctor, pero alcanzamos a leer las diapositivas y se cortaba un poquito, pero me gustaría saber la opinión de un experto en SADIS, en Switch, a nivel nacional y por qué no mundial. Creo que tenemos por aquí al doctor Cristian Rodríguez, quien es un experto en este tipo de procedimientos en conversiones. A ver si anda por ahí el doctor Cristian, que nos pudiera dar un punto de vista, a ver qué opina el doctor Cristian. ¿Anda por ahí? Hola, hola, ¿cómo estás, doctor Jeffrey? Gracias por la invitación a participar. Un saludo a todos. Y bueno, ¿qué les puedo decir yo del SAIS y del Switch? Sí, sí es la cirugía que más practico y la que más me gusta. Obviamente no está diseñada para todos, pero en el escenario de cirugía de revisión de una manga gástrica, yo creo que siempre hay que considerar realizar un SAIS o un Switch renal. La, Es evidente que cuando una manga gástrica no está confeccionada de manera correcta, ya ahí empiezan los problemas. Y cuando ya tenemos que remanguear a una manga gástrica no confeccionada de manera correcta o que está muy dilatada, ah, ahí es cuando el riesgo de fuga en la parte gástrica del suizo renal es algo que no me gusta y que quizás considerar un bypass en Y de Rux pudiera ser una mejor opción. Sin embargo, cuando la manga gástrica está bien confeccionada, cuando tenemos una manga gástrica donde tenemos un antro parcialmente preservado, porque cuando ya está todo el antro, cuando se llevaron casi todo el antro, son píloros incompetentes y que quizás todo lo que hacemos es para preservar la función del píloro. Y si nuestro píloro no está totalmente funcional, quizás ahí es el otro escenario donde no es la mejor opción el SADIS. Porque no tener un píloro competente con una asa común muy corta, condenamos a un paciente a una malnutrición. Sin embargo, los que nos dedicamos al suicidio y al SADIS, estamos tratando de encontrar la forma correcta de evaluar la función pilórica. Es algo que tenemos como trabajo que tenemos que hacer y que tenemos que encontrar próximamente. Pero bueno, es una parte que está en el SADIS, en el suicidio, la función del píloro y su relación con la preservación parcial del antro. Algo creo que sí tiene ventaja frente al bypass en J-Rux y al bypass de una anastomosis es la presencia de úlceras en las anastomosis. Es algo que no se ha mencionado y es muy evidente, estadísticamente evidente que hay una gran ventaja en una anastomosis a nivel de duodeno frente a una anastomosis en el estómago. La pérdida de peso y el control de enfermedades metabólicas también es estadísticamente evidente que que es mejor el SADIS y el Swiss renal. La, entonces, bueno, pero también es el punto de vista pues de nuestro equipo que hacemos todos los días SADIS y Swiss renal, pero creo que siempre hay que tener presente como opción para una cirugía de conversión el SADIS o el Swiss renal. El Swiss renal
pocos los escenarios donde lo planeamos como primera opción de revisión. Es cuando encontramos anatómicamente un duodeno corto, cuando encontramos un píloro que endoscópicamente o laparoscópicamente vemos que no es funcional, hacemos una Y, que es el suizoidal, y en ocasiones cuando en pacientes súper obesos, hablando de índices por arriba de 70, que también necesitan revisión, ya sea de bypass en Y, SADIS o de manga SADIS, que existen muchos. Cuando está muy tensa el asa que sube, en ocasiones hacer una Y como suizoidal libera tensión a la anastomosis, y es una forma que hemos encontrado en resolver ese detalle técnico que es un hallazgo durante la cirugía, que es que tengas una anastomosis a tensión y que el suizonal es como el plan B del SADIS frente a una conversión. Siempre tenemos que tener en cuenta que podemos terminar en un SADIS, en un suizonal, perdón. Bueno, no sé si existe una duda específica acerca de estos procedimientos en la cirugía de revisión de manga gástrica. Con mucho gusto podemos contestarla. Un saludo desde Tijuana. Cristian Rodríguez, muchas gracias por este comentario. Realmente eres de las personas que más hace, yo creo, a nivel mundial este tipo de conversiones, y realmente me da gusto que estés conectado en este Bariatric Rounds. Y tu comentario muy acertado. Gracias por estar aquí. No, gracias a todos por la invitación. Muy bien, pues seguimos con el siguiente tema. Mi querido Omar, si quieres continuar, ahorita le dimos la palabra al maestro Cristian porque anda por aquí y quería aprovechar para que diera su comentario antes de que se nos fuera a ir por ahí, pero todavía faltamos un tema más, un pequeñito tema. Nos va a hablar el doctor sobre bypass gástrico en y el bypass de una anastomosis. ¿Qué hay sobre esto? Si se revisa o no y cómo les va a los pacientes. Gracias y continuamos. Claro que sí, bueno, continuando, vamos a intentar dar la versión corta. Ya vamos un poco extendidos en el tiempo, pero bueno, vamos a finalizando con los resultados comparativos entre el bypass en Y y el bypass de una sola anastomosis, que a mi parecer digamos que una batalla que va creciendo cada vez más. Y bueno, los resultados yo creo que de manera más o menos generalizada todos los conocemos, de manera superficial podría ser fácil la decisión y los resultados, pero me parece pertinente revisar un poco a detalle los datos que existen y veremos que hay que tener varias consideraciones para tomar nuestra decisión. Me parece que es muy importante la longitud de las asas biliopancreáticas para poder comparar claramente los resultados y también las comorbilidades de los pacientes. Y por ejemplo, en este estudio, que es un metaanálisis, se hicieron dos grupos. Y bueno, en el bypass, pues no especificaron la longitud de las asas. En cambio, para el bypass de una sola anastomosis, al menos era de 150 la extensión. Evidentemente, la extensión del asa biliopancreática confiere a los procedimientos una excelente pérdida de peso agregado. Y fácilmente podemos ver que pues, hay una significancia estadística a favor del bypass de una sola anastomosis y son equivalentes en seguridad, ¿no? Pero si revisamos más fuentes, más autores, y vamos viendo a detalle lo referente a la longitud de las asas, por ejemplo, este estudio mencionan que la longitud de las asas son 100 y 100 centímetros en el bypass de Y y 200 en el bypass de una sola anastomosis, seguimiento 2 años. Y bueno, los autores calcularon la significancia estadística en el porcentaje de exceso de IMC debería superar las 10 unidades. Vemos que esa diferencia significativa no se alcanzó en este estudio y por supuesto que en relación al control del metabolismo de la glucosa es superior el bypass de una sola anastomosis y el tiempo el transquirúrgico pues es menor en el bypass, dado que pues, es un procedimiento más simple, ¿no? Digamos que es la mitad
del bypass en Y. Pues bien, estos autores comentan, de acuerdo a esto, y que pues, no hay diferencia para ellos, ¿no? Sin embargo, están a favor de la manga gástrica por su simplicidad técnica, un factor muy importante incluso en la decisión de manga gástrica, ¿no? La simplicidad de las técnicas creo que es un factor bien importante. Pues bien, un estudio un poquito diferente en el que no solamente incluyó la manga gástrica, sino además la banda, o sea, en general hablan de procedimientos restrictivos y también hacen énfasis, especifican la longitud de las asas, es más larga la asa biliopancreática en el bypass de una sola anastomosis y por supuesto que el tiempo operatorio también es más corto. Para el bypass de una sola anastomosis podemos observar que hay una diferencia significativa en la pérdida de peso en los 12 y 24 meses, pero parece ser que esa diferencia se diluye a los 36 meses. Por supuesto, lo que todos ya sabemos, el reflujo biliar es una de las debilidades o controversias del bypass de una sola anastomosis y también una debilidad del bypass en Y, pues es la hernia interna por la confección del procedimiento mismo, ¿no? Entonces, para estos autores no hay diferencia a los 36 meses, la observan al corto y mediano plazo y parece ser que esta longitud de asa biliopancreática pues condiciona, sí, pérdida de peso mayor, pero también una mayor prevalencia de desnutrición. Un estudio muy parecido, también un metaanálisis, pues concluye, tiene conclusiones muy parecidas. Quiero hacer hincapié en que no solamente es manga, también hablan de procedimientos restrictivos, ¿no? Es un poco parecido, pero sí se puede hablar de una tendencia. Nuevamente, continuando con esto, y además, entrando en juego el papel o el factor del reflujo gastroesofágico, nuevamente se comparan la longitud de las asas, es claramente superior a la longitud de asa biliopancreática en bypass de una sola anastomosis. Por supuesto que la pérdida de peso es significativamente mayor con esta longitud y para el bypass de una sola anastomosis. Y claro, observamos que el reflujo tiene más probabilidades de ser resuelto con la Y y también, por lo tanto, se abandonan con más facilidad o probabilidad los omeprazol y moléculas parecidas. Entonces se concluye que otro factor que debemos de tomar en cuenta, si hablamos de reganancia y reflujo, pues el bypass debería ser una opción fuertemente a considerar por nosotros, pero de manera global, el bypass de una sola anastomosis muestra una muy buena pérdida de peso. Este estudio, en donde, bueno, hay algunas diferencias en la longitud de asas, que en este sentido son semejantes, pues esta similitud en la longitud refleja que no hay una diferencia en la pérdida de peso. Por supuesto que el reflujo es de manera mejor controlada con el bypass en Y, y por lo tanto, pues hay más prevalencia de esofagitis en el bypass, en pacientes del grupo de bypass de una sola anastomosis. Entonces, estos autores pues hacen hincapié en que la longitud biliopancreática en el bypass en Y, claro que ofrece mayores beneficios en la pérdida de peso y pues además es una muy buena opción en el control del reflujo gastroesofágico. Pues bien, otro estudio que no especifica la longitud de las asas muestra que está claramente a favor en la pérdida de peso para bypass de una sola anastomosis. Son igualmente seguros o igualmente peligrosos, como se le quiera ver, estos procedimientos. Y nuevamente observamos que el reflujo es un problema para el bypass de una sola anastomosis. Este estudio, que bueno, ya vamos aquí a pasar a hablar a manera casi de conclusión, en donde se habla de todos los estudios en general. Este metaanálisis que me parece muy interesante, muy valioso, que tiene un seguimiento bastante largo y con un buen número de fuentes,
Pues desde el primer año muestran que el bypass de una sola anastomosis en relación a la pérdida de peso es bastante efectivo y que incluso a los 48 meses, por supuesto, el seguimiento más largo hace más difícil que haya un buen número de fuentes, se reducen con el seguimiento, pero sorprendentemente muestra que pues la pérdida de peso pues es la mejor, ¿no? De todos los procedimientos. Entonces, estos autores además nos hacen ver que el tema de las complicaciones y deficiencias nutricionales, sí, pues es un tema, ¿no? Con suizodenal y SADIS, además de que la experiencia es poca en general en los cirujanos, son poco los cirujanos que son expertos, es un sesgo. Y bueno, en conclusión, pues ellos observan que el bypass es como el procedimiento, el bypass de una sola anastomosis, pues es el procedimiento, digamos, un poco más redondo en relación a la pérdida de peso, pero también se hace énfasis en la longitud de las asas biliopancreáticas que son más grandes, ¿no? Que en el bypass, clásicamente son más grandes en el bypass de una sola anastomosis y esto puede ser un factor muy importante en la pérdida de peso. Y bien, pues bueno, hay antecedentes, no de cirugía de falla de manga gástrica, pero en la que sí se compara el bypass en Y de una asa biliopancreática extendida con el bypass de una sola anastomosis y se observa que pues la pérdida de peso podría ser semejante. Sin embargo, la simplicidad técnica del bypass de una sola anastomosis, pues es un factor muy a favor para que los autores pues, se refieran como que sea una opción a considerar, pero fuertemente el paciente en el contexto de reganencia y reflujo, pues la Y debe de ser un procedimiento bien, pues a considerar, ¿no? Debe ser una opción bastante fuerte. Un estudio similar, nada más que, hay que estar claros en que la búsqueda de la longitud correcta del bypass en Y, yo creo que esa es la búsqueda en la que nos debemos de empeñar y que muchas investigaciones deben de ir en ese sentido, ¿no? Porque, por ejemplo, en este estudio que les acabo de citar, el asa biliopancreática de 150 y la alimentaria de 75, con una pequeña variación en el siguiente estudio, que es de 60 asa alimentaria, pues condicionó al parecer una variación en la pérdida de peso que debilitó aparentemente el efecto en la pérdida de peso para el bypass en Y. Entonces, la búsqueda de la longitud adecuada yo creo que debe de ser ahorita un punto en el cual debemos estudiar, pues se deben de enfocar más los estudios, ¿no? Bueno, este estudio sí tuvo mayor pérdida en favor al bypass de una sola anastomosis por la pequeña variación que les comenté. Los procedimientos, al parecer, en relación al tema de seguridad son muy parecidos y también en la resolución de comorbilidades. Pues bien, en general, quiero terminar esta reflexión acerca de los dos tipos de bypass con este estudio que es un estudio un poco pequeño, pero muy interesante, en el que en cirugía de revisión compara distintas longitudes, distintas confecciones de bypass en y se observan distintos resultados, ¿no? Esto nos muestra que la búsqueda de la longitud correcta de las asas me parece ser que ese va a ser el secreto de encontrar el procedimiento más redondo. Del lado izquierdo vemos que el bypass, digamos, clásico, que más frecuentemente se hace o que se acerca al que más frecuentemente hacemos, pues es una muy buena opción para el reflujo, pero no parece ser que para la pérdida de peso. En esta propuesta que hicieron de bypass de una asa biliopancreática de 60, pero un canal común de 100 centímetros, pues observaron pues era lógico pensar que iba a haber desnutrición, pero sorprendentemente no hubo un exceso de peso perdido agregado. En cambio, al elongar el asa biliopancreática de 100 a 150, pues sí se observó una pérdida de peso adicional y hubo desnutrición porque el canal común pues también era de 100 centímetros. Y el bypass de una sola anastomosis con una asa biliopancreática que clásicamente es de 200 o es lo más frecuente que observé reportado en esa cifra, pues sí confiere el exceso de peso adicional, pero pues no sabemos que no es una buena opción para el reflujo gastroesofágico. Entonces, quiero concluir con esto que de manera global,
el bypass de una sola anastomosis, por supuesto que la información más abundante va en el sentido de que condiciona una muy buena pérdida de peso agregado para el paciente de revisión, pero al parecer la calidad de vida, si queremos también combatir el reflujo gastroesofágico, que no es tan infrecuente, no es despreciable el porcentaje que se presenta como comorbilidad en los pacientes con obesidad, pues quizás tendríamos que estar en la búsqueda de las longitudes adecuadas para un bypass, elongar el asa bilipancreática y bueno, quizás en esa búsqueda podamos encontrar el procedimiento más equilibrado y más redondo para nuestros pacientes que tienen reganancia de peso. Y bueno, no por nada, el bypass en Y, pues sigue siendo el procedimiento, el estándar para el tratamiento de la obesidad. Y bueno, pues estamos listos para sus preguntas, pero antes me gustaría un comentario final de Roberto y de Hernán para pasar a las preguntas. Gracias, Omar, y gracias a todos los participantes. Siempre estas pláticas abonan y muchísimas gracias al doctor Cristian por su expertise. Definitivamente siempre tenemos que recurrir a los expertos y yo creo que ese consejo pues aplica para todas las ramas de la cirugía y en este caso no es la excepción. Entonces les agradezco mucho la oportunidad. Una disculpa por las fallas técnicas, pero bueno, logramos el cometido de compartir la información disponible en la literatura. Bueno, muchas gracias a todos. Gran oportunidad. La verdad es que uno aprende de todas estas cuestiones. Yo creo que los que vamos saliendo y los que ya tenemos, los que tienen un poco más de tiempo por ahí, ir generando toda esta información también para los que vienen es muy importante, ¿no? Porque uno, además de tener la parte de las referencias biográficas, comparte esta experiencia, así como el doctor Cristian. Entonces, bien, yo creo que todos los que vamos escuchando y los que vienen toman esas experiencias para que lo vayan aplicando, ¿no? Ahora que ya empiecen en su práctica, y los que ya tenemos práctica, pues igual, tomarla, porque es muy importante, pues nunca dejar de aprender, ¿no? Que es todo esto necesario para el bienestar de los pacientes. Muchas gracias. Pues estamos pendientes de las preguntas y esperamos poder contestar de manera adecuada. Pues, Sí. nuevamente quiero felicitar a todos, Hernán, Luis y Omar, y sobre todo los anfitriones del Bariatric Grounds, que es el doctor Guillermo Ponce de León y Jeffrey Romero, porque esta es otra actividad que estamos desarrollando durante mi gestión para dar actividad, dar participación a todos los cirujanos que estamos hoy en día haciendo algo más. Queremos que el Bariatric Grounds nos integremos y el día de hoy más de 110 participantes estamos atentos a la plática, que realmente fue una charla muy buena, bien compartida y lo más importante, estamos hablando de reganancia de peso en la manga gástrica y hay muchas opciones. Algunos tendrán la idea del SADIS, algunos tendremos la idea del OHB, pero la que ustedes consideren, todas son buenas opciones. Los felicito y ahora sí, que vengan las preguntas para que los participantes tengan el poder de la palabra para decir cómo vamos y cómo estamos. Muchas gracias, doctor. No, siempre sus comentarios. Y ahorita yo les voy a preguntar específicamente al doctor Verbonen y al doctor Rodríguez sobre su experiencia. Solo quiero hacer un pequeño comentario, un paréntesis, de un estudio que citaron específicamente Roberto y Omar. Y es un metanálisis en el que se comparan diferentes técnicas quirúrgicas y que de entrada la gráfica que nos compartió Roberto te llama la atención que el re-sleep prácticamente tiene la misma pérdida de peso que el switch duodenal. Y eso, perdón, pero pues es improbable. Entonces, me di la tarea de analizar esos datos y la verdad es que es un estudio que incluso se tendría que retractar. Es un estudio con datos totalmente espurios
que en las complicaciones o en la línea de las complicaciones mini gastric bypass, que estoy de acuerdo, tiene muchas menos complicaciones que suicidal y que bypass gástrico, y eso se ha visto en diferentes estudios, pero que en este metaanálisis resulta ser que prácticamente es el procedimiento ideal, tiene mejor pérdida de peso y que tiene, hasta incluso tienen menos complicaciones, salen con mejor calidad de vida. No, pues no es cierto. Son datos totalmente falsos los que se publican en ese metaanálisis. La línea de complicaciones no está correcta, al menos para mini-gastric bypass. Y por otra parte, los criterios o los puntos de pérdida de peso que se utilizaron para SADI y para switch duodenal en esos mismos estudios, los datos son falsos. Switch duodenal, obviamente, si nosotros nos ponemos a leer, y también para SADI nos ponemos a leer bien cada uno de los papers, tienen mucha más pérdida de peso que lo que reportaron en ese metaanálisis. Nada más es un paréntesis, porque luego nos podemos quedar ahí con la falsa idea de que pues, si es lo mismo mini gastric bypass que switch duodenal que SADI, no es así, y el número de complicaciones no es así. Incluso tú mismo al final pones, ¿sabes qué? Una de las cosas recurrentes que mencionaste fue reflujo, y si tú ves la columna de reflujo en ese metaanálisis, prácticamente no existe. Entonces, ahí mismo ya prende un foquito. Nada más eso es un comentario, pero fue una revisión magnífica la que dieron los tres. La verdad es que me encantó. Y ahora sí, yo quisiera preguntarle específicamente al doctor Berboni y al doctor Rodríguez sobre su experiencia, casos reales, cientos de casos que han ellos revisado sobre reganancia, no solo nacional, que vienen de todas partes del mundo, a buscar una cirugía de revisión. ¿Qué opinan? ¿Por qué escoger uno u otro de los procedimientos? Bueno, voy a tomar la palabra, doctor Berbone. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas noches otra vez. El enfrentarse a la cirugía de revisión para mí me ha llevado a entender el verdadero problema de la obesidad y el verdadero problema al verdadero problema ambiental que nos estamos enfrentando. A veces para mí es increíble saber cómo un paciente con una manga gástrica bien confeccionada, bien hecha, regana peso. En ocasiones, ver cómo pacientes con un bypass en Y de Rux, tal vez tradicional, pero que tiene un micropouch y que tiene un puenteo de ácidos intestinales, regresan con índices de masa corporal por arriba de 60. Es evidente que estamos enfrentando una enfermedad muy difícil y que estamos otorgando nuestra parte quirúrgica y que tiene un límite. Sin embargo, lo que podemos rescatar o que les puedo decir es que cada paciente hay que individualizarlo. Todos los pacientes son distintos, desde el factor económico para poder soportar las deficiencias nutricionales que sabemos que van a llegar con asas comunes tan cortas, eso de que van a llegar. Entonces, creo que como equipo bariátrico tenemos que tener, debemos tener la posibilidad de ofertar a nuestros pacientes lo que ellos necesitan, no lo que nosotros sabemos hacer. Entonces, hay que individualizar a los pacientes dependiendo de sus necesidades, ya sean metabólicas, de peso, y nutricionales y ambientales. Es algo muy complejo y cada vez están regresando más pacientes con cirugía de revisión, inclusive con más obesidad que el procedimiento primario. Yo tengo ahí una cuestión que pienso acerca de la cirugía en dos tiempos. Estoy a favor de la cirugía de un tiempo, que hay que ofrecer la mejor cirugía de un solo tiempo, desde el primer paso. Bueno, pero eso es otra plática que podríamos hablar. Y yo creo que no escuché ningún comentario acerca de la úlcera de anastomosis, y yo creo que los que hacemos bypass en G-Rux nos hemos enfrentado a una úlcera, quizás no para reintervención quirúrgica, pero sí sintomática que el paciente lo presenta, que quizás responde a tratamiento médico y endoscópico, pero no se platicó, y no sé por qué no se platicó, que esa es una gran diferencia en frente al preservar el píloro. Y la otra parte que no escuché es los síntomas de dumping, que, que finalmente repercute en la calidad de vida, y lo que nosotros queremos, además de la pérdida de peso y control metabólico, es buscar la mejor calidad de vida de nuestros pacientes. Y una paciente con dumping
no la pasa bien. Entonces no sé por qué no lo mencionaron, pero es evidente que tener un píloro hace que tengas menos posibilidades de tener síntomas de dumping y creo que ni siquiera lo mencionaron. Yo entré un poquito tarde, no tan tarde, pero no escuché ninguna parte de la úlcera de anastomosis, que todos nos hemos enfrentado a una de ellas, y a los síntomas de dumping. Bueno, ese sería mi comentario. Doctor Verbonen, si nos quisiera dar su experiencia. Un poquito, doctor Rodríguez, es que la plática prácticamente estaba dirigida a reganancia, no tanto a ver otro tipo de complicaciones. Pero lo tenemos que tener ahí porque el reflujo es parte lo mencionaron y no tiene que ver con la reganancia. Entonces, para poder elegir, no, pues estamos hablando bueno, sí, lo puedo entender, pero hay que por lo menos mencionarlo, ¿no? Sí, definitivamente, yo creo que es algo que se tiene que mencionar. Sin embargo, a veces por las cuestiones de tiempo, pues se van directo, como dicen, al grano, ¿no? Pero realmente es algo que estamos conscientes. El SADIS va a tener no úlceras y no va a tener dumping, pero es una cirugía que para los que no tienen experiencia no es fácil. Yo realmente me inclino al OAGB, tengo muchos años de hacerlo, tengo muy pocas úlceras marginales, muy buena baja de peso y poco reflujo. Sin embargo, no es este el foro para hablar de OAGB. Estamos hablando qué procedimiento es el idóneo y yo creo que si ya tienes una manga, es muy fácil hacer cualquiera de los dos, pero yo consideraría evitar hacer un SADIS si ya tiene una cirugía de vesícula biliar. Todo lo demás es factible. Tú tienes mucha experiencia, Cristian, y yo creo que eres una autoridad en esto, pero aquí hay jóvenes que están iniciando, gente que tiene poca experiencia en SADIS, y yo creo que es el momento de estarlo haciendo evolucionar. ¿Es el ilion el futuro de la cirugía metabólica y bariátrica? Claro que sí. Para eso los esperamos en Tijuana del 29 de noviembre al 2 de diciembre. Así es, doctor Sergio. Sí, es algo importante de pensarlo dos veces cuando un paciente tenga colecistectomía previa, y más si fue cirugía abierta. Sí, hay que pensarlo dos veces para entrarle al duodeno. Sí, es algo pero muy importante. Sí, Toda la no, razón. tiene sus respetos y por eso hay, en la cirugía bariátrica no hay recetas de cocina. Individualizar el procedimiento para cada caso es la mejor opción. Omar, tienen por ahí una pregunta sobre su opinión de la bipartición. ¿Algún comentario que tengan los ponentes? Bueno, realmente hay poca información, o sea, no es como tal un procedimiento que formalmente se acepte, ni tampoco aceptado. Tiene más bien una visión más en relación al metabolismo de la glucosa que para la pérdida de peso, y como la plática estaba enfocada en relación a la pérdida de peso, incluso en la búsqueda de información, pues en ningún momento se pudo observar información acerca de la bipartición. No sé qué encontraron Roberto o Hernán. No, igual, justo la bipartición es más enfocado hacia todavía esta parte metabólica. No creo que tenga ahorita cabida como para un procedimiento, para una reganancia, y más si ya estamos hablando un poco más por ahí, SAD y Switch y todo esto. Entonces, hablando específicamente de este tema, que sea como reganancia posterior a la manga, yo creo que no, en este momento la bipartición no le veo cabida, ¿no? Es correcto, Omar, es correcto. La bipartición es totalmente metabólica, como lo dice el doctor Santoro y sus seguidores. La bipartición tiene muy buenos beneficios en cirugía metabólica, pero en casos de reganancia de peso no es una buena opción. Tenemos que ser un poquito más agresivos y yo creo que las tendencias actuales es SADIS o HB y pues hay algunos procedimientos endoscópicos que pudieran hacerse en dado caso que el paciente no quisiera someterse a otra cirugía.
Jeffrey, doctor Verbonen, ¿algún comentario final que tengan? ¿El doctor Rodríguez está conectado o no? El doctor Rodríguez tiene mucha experiencia en SADIS, también tiene experiencia en OAGB y pues si está conectado, que nos dé su punto de vista antes de terminar. ¿Cuál doctor Rodríguez, doctor? ¿Cuál de Ah, los? nuestro expresidente, perdón, Cristian. Creo que se acaba de salir, justo yo andaba buscándolo para que nos diera también alguna opinión de cientos de casos también que tiene, ¿no? De revisión, pero creo que justo ya se salió. Ah, bueno. Sí, hubiera sido bueno una participación de él, que tiene mucha experiencia. Y pues lo más importante es que el Bariatric Crown está convenciendo a que participemos cada vez más. Es el segundo. Guillermo, te agradezco. Jeffrey también. Y pues hacer énfasis en que lo que vamos a platicar aquí es para beneficio de todos, pero más que nada para nuestros pacientes. Muy buenas noches. Les agradezco haberse conectado a todos y un aplauso para todos los ponentes. Estuvieron de lujo. Muchas gracias y buenas noches a todos. Gracias por Muchas el espacio. gracias. Hasta luego. Saludos y nos vemos pronto, ¿eh? Estén atentos al próximo Bariatric Rounds. Hasta luego, gracias. Muy bien, gracias, doctor Cristian.